Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de la hora a la que estés escuchando este podcast. Te doy la bienvenida a Moquita Emosex, como ya has escuchado, el podcast en el que vamos a hablar de aquello de lo que normalmente no se habla, de aquellas cosas de las que normalmente miramos para otro lado. Yo soy Laura, soy educadora sexual y educadora emocional y dentro de un ratito te hablaré un poquito más de mí. ¿Pero por qué este título tan raro? ¿Por qué Moquita Emosex? Bueno, pues quienes me conocéis y me seguís de hace tiempo os sonará este título porque es el título de mi libro. Pero a quienes sois nuevos o sois nuevas por aquí os cuento. Moquita Emosex es el título de mi libro en el que reflexiono sobre temáticas relacionadas con las emociones y la sexualidad. Al fin y al cabo sobre temáticas que están en la vida, en lo cotidiano, en el día a día, porque la sexualidad y las emociones son transversales a todo aquello que hacemos. De ahí que la segunda parte del título sea Emosex, de emociones y sexualidad. Y Moquita viene de la lengua kibila, que es una lengua que se habla en Papúa Nueva Guinea y que significa la verdad que todos saben y de la que nadie habla. Pues eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Vamos a hablar mucho de cosas de la vida, de lo cotidiano, como os decía antes, de la que muchas veces las vemos o sabemos que están ahí, pero no hablamos por miedo, por vergüenza, por no mojarnos, por pensar, por el miedo a qué van a pensar de nosotros y de nosotras. Y esa va a ser la temática general de este podcast. Además, se publicará de manera quincenal, cada 2 semanitas tendréis un nuevo episodio y vamos a hablar en concreto pues de educación, de maternidad, de paternidad, vamos a hablar de sexualidad, de música, de nutrición, de emociones, vamos a hablar del mundo editorial. O sea, va a ser un podcast que va a tener un poco de todo porque al final en ese todo está la sexualidad, están las emociones y hay muchas cosas de las que no se hablan y que tenemos ocultas. Y oye, quizás descubras cosas que hasta ahora no sabías. Me voy a presentar yo un poquito porque creo que es interesante que me conozcas antes de que continuemos. Yo soy Laura, soy natural de un pueblo de la Sierra de Huelva que se llama Cortegana y es un pueblo súper bonito. Y si no lo conoces, pues ya te animo a que vayas por allí y lo conozcas. Soy trabajadora social, educadora social. Estudié en Sevilla, donde a día de hoy puedo decir que tengo parte de mi familia. Y fue una experiencia muy bonita, una experiencia transformadora y que me llevó a donde estoy hoy. Cuando acabé la carrera, uno de mis primeros trabajos fue acompañando a personas adultas con discapacidad intelectual. Fue un trabajo muy bonito, un trabajo de romper muchos prejuicios, muchos estereotipos que yo tenía muy asumidos y de darme cuenta de muchas cosas, entre otras pues de cómo esa sexualidad en el campo de la discapacidad queda muy vetada, queda prácticamente invisibilizada. De esto hablaremos en algún episodio. Después de aquello me llamaron para trabajar en la Sierra de Huelva, en mi tierra, y estuve dando talleres por algunos institutos, talleres de educación en valores, donde me di cuenta que los jóvenes de hoy en día, esos que a veces demonizamos y decimos que esta generación no es lo que era, por supuesto que no, es otra generación diferente, con sus pros y sus contras, como las hemos tenido todos. Y me di cuenta de que tienen sed de conocimiento, sed de saber cosas nuevas y de aprender de manera diferente. Entonces me di cuenta de que lo de dar talleres era algo que se me daba bastante bien y que conectaba muy bien con la gente, porque al final es tan sencillo como aprender a escuchar lo que la gente necesita y en lo que quiere que se le acompañe. Cuando hablamos de adolescencia, pues esto es vital, porque eso, tenemos el estigma de gente que no quiere formarse, de gente que solo quiere redes sociales, alcohol y calle, y hay mucha juventud que no está ahí metida, ¿no? Después de aquello también, pues ya empecé a trabajar en la provincia de Cádiz, en diferentes entidades sociales, y me di cuenta de que no era para mí, no terminaba, no estuve mal y aprendí muchísimo de mis compañeros, de mis compañeras, estuve muy a gusto, pero me di cuenta de que yo quería montar algo por mi cuenta, de que yo quería ser emprendedora, quería tener mi propia empresa y aquí estoy a día de hoy. Ahora mismo pues tengo esta asesoría educativa en la que hago asesoramiento educativo a familias, asesoramiento personalizado, individualizado y adaptado a las circunstancias propias de cada familia, porque no sirven de nada las recetas de Google si no somos capaces de aplicarlas a la individualidad o a las particularidades propias de mi hogar. Hago talleres formativos tanto en centros educativos como en entidades privadas que contactan conmigo y todo esto teniendo como base la educación emocional y la educación sexual siempre. Me gusta mucho trabajar de manera práctica, acompañar a las personas, conocerla, saber su historia y desde ahí pues poder construir juntos, poder construir juntas ese camino de intervención o ese camino de acompañamiento. Si en algún momento tienes dudas sobre algo de lo que hago, tienes en la descripción del episodio mi contacto, tienes el enlace a mi web, a mis redes sociales
y no dudes en contactar conmigo para cualquier cosa que puedas necesitar. Ya te anuncio que en el próximo episodio vamos a hablar sobre sexualidad y sobre emociones. Evidentemente, digamos que el eje de partida de este podcast y veo oportuno que el primer episodio como tal lo dediquemos a ese tema. No obstante, tendremos alguna que otra artista invitada, por ahora son chicas, pero también vendrá algún chico, que nos irán visitando en algunos episodios y, como os decía, pues nos hablarán de educación, nos hablarán de nutrición, nos hablarán de temas que al fin y al cabo van a tener que ver con la sexualidad, con las emociones, con la educación y con todo esto que a mí me ocupa. Si te parece bien y te apetece, a través de esos medios que te dejo en la descripción, pues puedes ponerte en contacto conmigo y contarme de qué te apetecería que habláramos, si hay alguien que te apetece que entreviste aquí o si hay algún servicio mío del que quieras tener información o incluso algún recurso que necesites y que te gustaría que te facilitara la información. No dudes en escribirme y en contarme. Te mando un abrazo enorme, espero que estés teniendo un pedazo de día y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí.